A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de propósitos de visto desde la astrología. Voy a hablar con mi amiga Melissa Latke, astróloga también, nos formamos en la misma escuela, ya ella ahorita se va a presentar. Y bueno, espero que disfruten mucho esta conversa, que no tiene mayor pretensión que debatamos, que compartamos ideas, que es para cada uno el propósito, ¿no? Entonces, vamos a ver si Meli está por allí. Meli, te esperamos. Si estás, no estás. Tenía mucho tiempo que no hacía un live, entonces estoy aquí probando cositas, cacharreándole, como decimos acá en Colombia. Estoy nerviosa, estoy emocionada. No sé por qué no aparece todavía Meli. Vamos a ver si apareces. Meli, te invoco. ¡Ay! Mi madre. Meli, ¿estás? ¿Dónde estás? Meli, ¿estás? ¿Dónde estás? A ver, vamos a volverte a invitar, Meli. Meli, te invoco para que vengas a hablar de propósito conmigo. A ver, ¿dónde estás? Meli. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Si no lo volvemos a hacer, no pasa nada. Mm, creo que acá hay problemas técnicos. Mm, ver, solicitud, transmitir. Vamos a ver si funciona. Ahora sí, por favor. Por los dioses. Mm, si funciona, no funciona. Acepté, acepté, transmitir. Mm, ok. ¡Ya! Por fin. Bienvenida, amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nerviosa, porque es la primera vez que hago Sí, esto. Pero bueno, estamos nerviosas, yo estoy emocionada también. Aquí también entendiendo la tecnología, hace mucho tiempo de pandemia no hacía en vivo, entonces como que ha cambiado un poquito el sistema, pero a lo que vamos es que vamos a estar conversando hoy sobre propósito de vida desde la astrología, desde una visión astrológica, desde una visión esotérica, desde los símbolos, desde lo que cada uno opina, desde lo que vayamos como debatiendo acá y construyendo lo que es el propósito para cada uno. Entonces, bueno, Meli es amiga maravillosa, estudió conmigo astrología, hicimos la misma formación, nos conocimos allí, conectamos allí. Después de 4 años ya, Meli, ya cuatro, sí. seguimos en contacto, compartimos mucho de esta visión de preguntarnos, de ir más allá de lo aprendido. Entonces, pues Meli, preséntate, bienvenida. Ay, Shanis, bueno, nada, sí, como dijo Shanis, nosotras nos conocimos en la pandemia precisamente, estudiando astrología, que yo creo que para mí fue, pues, porque terminé como apasionándome tanto. Fue porque no había nada más que hacer, como que todo se cayó menos el curso de astrología. Entonces, pues, encontré, sin querer, como un amor por esto, que iba más como desde mis preguntas personales. Y sí, terminé dedicándome a la astrología como porque tocó, como que ya era lo que venía, porque descubrí que me iba bien. Entonces sí, em, eso. Entonces ahora pues estoy haciendo consultas y
todavía descubriendo cómo hacia dónde quiero navegar, honestamente, con esta herramienta tan linda. Creo que las dos estamos un poco en ese camino y por eso se nos Total. ocurrió ir haciendo estas conversaciones también, porque bueno, desde hace poco estamos haciendo conversaciones entre nosotras y descubrimos como muchas cosas juntas, como que a Meli se le ocurre algo y yo no, y a mí se me ocurre algo y Meli, ¿qué? Claro, no sé qué, entonces vamos como encontrando muchos sentidos y muchas teorías y vamos alimentándonos también de estas visiones de cada una, entonces por eso vamos a ir practicando con ustedes, pues en estas conversas, a ver qué, de qué nos nutrimos, de qué sale y bueno, es como un poco emular esas conversas que tenemos entre nosotras y que sea un poco más pública. Entonces, bueno, yendo al tema, vamos a hablar de propósito de vida hoy. No sé si quieras decir algo, Meli, para empezar. Eh, Eh, pues sí, pues yo creo que la forma en que me parece chévere navegarlo es pues que cada una de nosotras va a contar como qué es lo que entiende por propósito, porque algo que estaba yo pensando en estos días es que depende mucho como de la espiritualidad, como de las ideas de cada una de nosotras, como para poder definir propósito. Entonces, como que va a variar demasiado entre cada una de las personas, ¿no? Como, sí, no sé, por ejemplo, las astrólogas que dicen como cuántos hijos vas a tener y qué es lo que te va a pasar, van a diferir de nuestra perspectiva con respecto al propósito. Eh, entonces, sí, como aclarar que me parece lindo que empecemos, o pues que todo lo que vayamos a hablar de propósito es literal desde lo que nosotras creemos y pues que va a haber muchísimas otras posturas también además y que viene desde acá. No sé cómo lo ves ahí, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Eso es algo, gracias por poner ese marco, porque a mí me parece muy importante. Nosotras no vemos la astrología como algo determinista, como algo que determina cosas, que impone destinos, sino que pues nos marca tendencias y cosas con las que podemos trabajar, transformar, ver las millones de posibilidades en que la energía se puede mostrar en una carta. Lo mismo pues por mi parte desde el tarot y desde otras herramientas. Entonces, esto es un espacio más de debate, más de nutrir visiones, más de que ustedes también si tienen preguntas, pues hagan las preguntitas allí, si tienen otra visión también, bienvenida. La idea es como que vayamos debatiendo qué es lo que entendemos por propósito y que también en ese cuestionarnos, yo creo que también hay mucha liberación, porque voy a empezar con eso, como que ahorita está mucho, muy en boga esto de qué es el propósito, si vivo de mi propósito, si estoy haciendo mi propósito, entonces hay toda una presión social también sobre el tema del propósito en este momento, en esta era de redes sociales, entre otras presiones, que es que, bueno, si no estoy viviendo mi propósito de vida, entonces no me puedo realizar, estoy mal si no he conseguido mi propósito, estoy mal si estoy en un trabajo que no, en el que no me siento en propósito, está bien, está mal, cómo lo encuentro, se encuentra, se construye. Ahí empezamos como con el montón de cuestionamientos que pueden existir sobre el propósito y parte de esta conversación que voy a tener aquí con Meli es también como para darles una visión desde la astrología, desde los símbolos, qué se dice del propósito desde estas mancias y desde este conocimiento que es bastante trascendente y que también nos da como muchas llaves para poder entender cosas y darle cada vez más sentido, ¿no? A esa palabra, lo que significa para cada una de nosotras. Entonces, yo no sé qué opinas tú de eso, Meli, de esta cosa, ¿no? Como que esta búsqueda, esta sed de propósito que estamos teniendo. Yo creo yo creo que ahorita hay como un nuevo age espiritual que es lindo porque es, o sea, es como la gente se está como aproximando a la espiritualidad, pero hay mucho ruido. Creo que hay mucho ruido. Entonces, a mí me salen ads de todo, me salen ads como de manifiesta tu Ferrari en 10 pasos. Y yo digo, como eso también está pasando y es ruido, porque yo creo que sí hay un propósito y sí hay cómo usar estas herramientas para llegar hacia allá, pero también hay demasiado como
sí, como que no está llegando como la información bien. Yo creo que eso siempre ha pasado con la espiritualidad, ¿no? Como tomarse las cosas literalmente y no entender que como que hay un esfuerzo, un trabajo. Entonces, a la larga, Total. pues con las redes y todo, pues es más grande, ¿no? Porque entonces ahora tú tienes acceso como a espiritualidades de todas partes súper fácil y tienes acceso como a un montón de información que lo que puede llegar a hacer es como más ruido. Entonces, me parece lindo que empecemos por ahí porque sí creo que lo que pasa es que hay más presión ahora para la gente porque ya no saben como, o sea, como que antes con que tú te emplearas y medio consiguieras plata y como que estuvieras en lo que alrededor te habían dicho, te iba bien y esas eran como las metas, pero ahorita tenemos unas metas como tan inalcanzables que estamos como yéndonos hacia estas cosas tan pesadas. Total que el propósito se ha vuelto un ruido terrible y como yo creo que ahorita estamos en una crisis, también como que la gente busca más llegar al propósito y se empieza a hacer más ruido, el propósito profesional, ¿no? Como creer, por ejemplo, que mi propósito tiene que ser profesional, sí o sí, ¿no? Entonces, no, entonces, ¿qué pasa si para ti tu propósito más bien tiene que ver con aprender a sentir o con aprender a perdonar? Ahí hay como ruido también, como con las expectativas, que es lo que está pasando. Entonces, sí me parece pues muy pertinente lo que dices y yo creo que sí, como que es lo primero, es bajarse como de esa presión también, ¿no? De que hay que alcanzarlo y que hay que alcanzarlo ya y que hay, sí, como bajarse desde ahí. Hay algo que me vino así como rayo cuando acabo de hablar, que es que ciertamente estamos como en una época muy incierta para todos y que para muchos ha representado una época de crisis personal, porque pues estamos en una crisis también colectiva, ¿no? Pues todos los movimientos de guerras, la Total, economía, hay mucha total. incertidumbre después de el mundo post-pandémico. Entonces, hay algo que pasa en astrología, que es que los signos y las casas, para el que sepa un poco más, se van tejiendo. Hay como por ejemplo, y voy a ir al caso puntual de lo que se me acaba de ocurrir. Escorpio es un signo muy relacionado a los procesos de crisis, altibajos, intensidad, transformación, muerte. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos quedamos mucho tiempo en Escorpio? Que hay una necesidad muy grande de sentido. O sea, estamos así como, por favor, jálame hacia el siguiente signo, que sería Sagitario, que en Sagitario ya hay como una luz, Total. hay un porqué, hay un para qué yo viví todo eso, toda esa intensidad, todo eso que me revolcó, que no me dejaba respirar, que no entendía y me estaba transformando profundamente y me costaba. Entonces, claro, siento que también ahorita la necesidad colectiva de propósito es porque hemos estado en una crisis también sostenida, ¿no? Como desde hace unos añitos para acá, todo es muy incierto. Y es lo que decías también de, o sea, lo que comentabas anteriormente, que es que antes era, bueno, tienes el trabajo por 30 años, te quedas en tu trabajo 30 años, imagínate, tú no tienes que pensar en No, nada total, o más sea, que ya. en el sostenimiento. Entonces, claro, ahora todo se ha vuelto como un poco más complejo, nos estamos cuestionando muchas cosas, que está súper bacano también, porque se están abriendo como muchas puertas, pero al mismo tiempo en el cuestionamiento empiezan los pendulazos, ¿no? Estaba acá, ahora me voy para acá, y después uno se pierde y entonces empieza como todas estas distorsiones también, en el que empezamos a mezclar que el propósito tiene que ir con mi trabajo y que el propósito tiene que estar ligado con la plata y que la plata tiene que... Empezamos a mezclar muchas cosas. Y está bueno que tengamos esa posibilidad de que todo esté en todo, porque pienso que es posible, solo que vamos a aprovechar esta temporada Géminis sideral para poner cada cosa en su lugar y para también como discernir en que pues no tiene todo que estar junto, ¿no? Y creo que esa es la frustración, que entonces tengo que tener un trabajo que esté en mi propósito, que me dé dinero y que aparte nunca me aburra y entonces, y uno empieza como a subir esas expectativas al punto de que, bueno, ya empiezas como a estar esperando demasiado de la vida. Me parece que ahí cuando dices como que no está junto, pero no, pero sí, porque hay algo que a mí me parece muy bonito como de nuestra visión astrológica, es que o sea, aunque las áreas de la vida están separadas por casas, es muy importante saber que uno es como, uno es todas las casas, o sea, como
porque es Totalmente. precisamente como esa disociación que tenemos con respecto a las otras áreas de la vida, ¿no? Como que viene, yo no sé si a mí o, pero digamos en el contexto en el que yo crecí, venía por default que lo que tú tenías que hacer grande era tu propósito laboral, ¿no? Era como tú tienes Wow. que ser grande, ¿sí? O sea, entonces Ujú. no había espacio como para aprender a ser emocional, no había espacio como para aprender a hacer otras cosas. Y no importa dónde esté el propósito, lo que sí nos dice es que es una llave muy grande como para poder arreglar y pues navegar hacia allá, hacia un todo. Entonces, yo creo que si bien, o sea, como lo conecto porque si bien no es, a veces no es lo que uno se está imaginando, o sea, como mi propósito pues tiene que ser como el mejor en lo que estudié, el mejor médico, porque estudié medicina, ¿sí? Sí creo que hay una parte de uno que sí sabe cuál es. Y creo que ese también es otro Sí, punto fundamental. Y es que es como verdad. todo el mundo sabe cuál es su propósito en el fondo. Yo nunca he tenido una consulta en la que la gente diga como, uff, no, jamás me lo imaginaba. No, siempre es, yo ya me lo olía, yo ya me lo intuía. Entonces yo creo que también es algo que viene de adentro, ¿no? Porque a veces lo ponemos acá arriba, ¿no? Afuera. Como eso que fui mandado a hacer por Dios, ¿no? Eso que tengo que aprender. Y a veces suena así como todo terrible, ¿no? Como, no, te tocó aprender a pasarla mal. Como, no. También tiene que Total. ver como con una energía nuestra de hacia donde yo realmente me quiero mover. Y yo creo que hay como una conexión bonita también para decir que Ujú. en el fondo de pronto sí, o sea, de pronto ese ascenso que tú quieres, sí, puede ir en tu camino hacia tu propósito, pero tal vez no es como así de concreto, como así de Exactamente. particular. Exacto, total. Y aquí yo creo que podemos comenzar con temas astrológicos, porque ya está entrando ahí las casas, Sí, constelaciones. total, de Eh, una. Estoy viendo también como esa onda sagitariana, ¿no? Lo que tú dices, algo que me mandó Dios, que a veces es como el delirio de Sagitario, que también puede caer como en esto de, bueno, a lo que fui mandado, y todo este tema de la ética y la moral y la cosa. Entonces vamos a comenzar yo creo que a ir hablando de los símbolos, de los planetas, de las casas. Eh, yo quisiera empezar por algo tan elemental como lo es el fuego. O sea, el propósito siempre está ligado con el fuego como elemento. Eh, y bueno, el fuego, ¿qué nos hace? El fuego nos moviliza, el fuego nos mueve del lugar, nos motiva, nos entusiasma, nos pone creativos, nos inspira, nos hace accionar también. Y bueno, parto desde acá porque las casas de propósito desde la astrología, bueno, esto acá yo utilizo varias visiones. Desde la astrología védica, por ejemplo, las casas que están ligadas a propósito, la 1, la 5 y la 9, y son casas precisamente de fuego, son casas que están regidas por ese elemento. Entonces, decirles que el propósito está muy ligado al fuego porque es algo que nos motiva, que nos impulsa, que nos inspira a ir hacia algún lugar. Entonces, no sé si tú quieras hablar de otro elemento, Meli. Eh, pues de pronto complementar un poquito con el tema del fuego, ¿no? Que es la energía del hacer, del mover, ¿no? Como de que es muy Ujú, masculina, en términos de que la energía masculina es como la que acciona, como que se dirige hacia algún lugar. Em, Porque a mí me parece lindo que en la astrología védica que se separen uno 5 y 9, es decir, cada una de las acciones desde donde yo actúo va hacia el propósito. ujú. Que me parece muy lindo con lo que te decía de esa conexión con uno mismo, con Dios, como con realmente saber hacia dónde yo me muevo. Y creo que esto también va direccionado a decir que eso quiere decir que uno siempre se está moviendo hacia el propósito, directa o indirectamente. Totalmente. Entonces, eh, Qué lindo. es lindo porque a mí alguna vez alguien me lo dijo como tu propósito te está encontrando y yo no lo había entendido, pero siempre, o sea, el propósito siempre lo está encontrando a uno y creo que uno tiene que tener como esa apertura para estar navegando Ujú. hacia allá, porque creo que desde donde tú lo pones, eso es lo que nos trata de decir, ¿no? Como en donde haya movimiento, siempre nos vamos a mover hacia allá. Obviamente, eh, tal vez no a la velocidad ideal, pero moviéndonos hacia allá. ¿Cómo lo ves? No,
maravilloso, me estás Mm. diciendo como cosas muy lindas porque en verdad es algo, es como las pasiones. O sea, cuando a uno le apasiona algo, por ejemplo, yo desde que empecé a estudiar astrología, tarot y todo esto, a mí se me movió una locura dentro que yo desde ese momento yo no he podido dejar de ver una carta, yo no he podido Total. dejar de usar el tarot, yo no he podido, porque es como, y si no lo estoy haciendo, lo veo en la calle y lo veo en todos lados, o sea, es algo que me moviliza. Lo mismo para mí las artes y todo lo que me apasiona en general. O sea, es muy difícil ponerle una sábana a una pasión, a algo que te mueve, porque tú sabes que eso te mueve de cierta forma. Aquí lo complejo a veces es cuando, porque he escuchado casos, sobre todo desde lo terapéutico, en el que las personas les cuesta conectar con el deseo, les cuesta conectar con el fuego, con la pasión, y de repente llegan y dicen, no, es que a mí nada me moviliza, ¿no? Mm. Porque lo he visto, ¿no? Me ha pasado que he visto personas que pues dicen, no, pues no sé qué me mueve, no sé qué me moviliza, no sé. Y bueno, allí habrá una herramienta maravillosa que se llama carta astral que puede darle a la La gente guía, exacto. una guía arquetípica, esotérica, mística sobre por dónde puede ir esa movilización, porque capaz es algo que no está consciente, porque bueno, hay una desconexión con el deseo, o con el elemento fuego, o con la creatividad, o eso habrá que mirarlo como por otro lado. Pero es muy difícil no darte cuenta cuando algo te apasiona, cuando Mm. algo te mueve, cuando tú dices, yo me muevo por esto, a mí me motiva esto. Y eso es parte, pues, del propósito. Sí, No sé si quieras complementar con sí, algo, sí. Mel. Y me parece que tienes razón en que sí hay momentos en los que uno en verdad se siente muy desconectado y que eso tampoco hay que juzgarlo, ¿no? Porque entonces Ujú. tampoco queremos sonar como, no, estás así, no estás navegando hacia allá. Es más Total. como desde también hay que tener fe a veces cuando está negro, cuando es tránsito escorpiano, tránsito capricorniano, retornito, que esos son esos momentos en que uno, o sea, son tránsitos, ¿no? O sea, uno la está pasando maluco, pero está bien, pero igual uno sigue yendo hacia el propósito. Pero es verdad Ujú. que por ejemplo, mi tránsito por Capricornio, que yo creo que fue una época en que estaba bien deprimida, fue la herramienta de la carta como la que me permitió finalmente como hacer una pequeña apertura y tratar de como de verme desde otros lugares. También porque yo siento que esta herramienta pues ayuda a encontrar el propósito porque trasciende como el capitalismo, ¿no? O sea, como que no es como se la inventaron en el Exacto. capitalismo, entonces su objetivo final es decirte que produzcas, Sí. sino que es una herramienta de hace mucho cuando la gente no pensaba así como hoy en día. Y por eso es como tan liberadora, ¿no? Y por eso es como que tan bonito aproximarse desde acá. Entonces, este tema que dices del fuego, pues a mí me parece muy bonito para retomar también, yo creo que una energía que a mí me viene muy linda últimamente, que es la energía de tomárselo con calma. Es como, ahí vas, fresco. Sí, como si no avanzas mucho, pues igual ahí te estás encontrando con tu propósito. Entonces, como bajarse también de esa angustia, ¿no? Como y tener fe. Como de pronto Ujú. ahorita no lo veo, pero sí, de pronto me está tocando atravesar, es más bien un montón de cambios, ¿no? Admitirme que ya no me gusta esto, ¿no? Admitirme que sí, como que ya no quiero estar con esta persona. Entonces, pues Ujú. primero a veces hay que hacer esas, como romper esas cosas como para volver a encontrarse uno con B, que era lo que yo quería, que es hacia donde yo me descubría. Porque mira que a mí me pasa mucho en consultas que la historia, por ejemplo, a veces es como yo quería hacer esto y me encontré con mi novio, me casé, llevo 10 años con él y se me olvidó lo que yo estaba haciendo. Y entonces es como se Ujú. tienen que a romper y todo eso y luego dicen, ah, no, cuando yo tenía 20 yo me metí a estudiar comunicación porque lo que yo quería y entonces tienen que retomar desde ahí, pero siempre hay como de dónde retomar, pero a veces hay que como, sí, a veces uno navegó hacia donde no era, hay que hacer el proceso como de volver y saberse que uno va a llegar hasta allá. Así que yo creo que es lo más bonito también de la carta, aquí nosotras haciéndonos publicidad, le hace la carta, eh, es que pues te ayuda como a entender eso desde una perspectiva más amplia. Pero bueno, en fin, me voy yendo. Que creo que mirarlo como el fuego me parece lindo porque es el accionar, es decir, que todo lo que hacemos lo movemos hacia allá.
Y creo que la otra, pues que uno puede ver, no sé si te parece bien que me pase a Casa 9, Sí, eh, claro, por eh, supuesto. que es como el lugar tradicional de la astrología, ¿no? Como que a uno en la escuela tradicional le dicen, en Casa 9 se mira el propósito de vida, ¿no? Entonces, creo que está muy atado, o sea, creo que sí o sí, pues toca mirar ahí, es como un Sí. fundamental, pero creo que puede tener como ruido, porque es, o sea, yo siento que lo que uno a veces quiere materializar no es Casa 9 sino Casa 10. Y yo siempre he pensado que hay un ruido con respecto a eso. Entonces, en Casa Ujú. 9 yo entiendo que hay más una energía hacia la que yo quiero navegar. Y en Casa 10 de pronto ahí ya materializo y ya veo. Y siempre he pensado que para estos tiempos, y pues también porque el éxito está en la tierra, ¿no? O sea, realmente uno quiere ir hacia su propósito porque uno quiere ser exitoso, o sea, sentirse pleno, sentirse lleno, y pues eso se manifiesta en la tierra. Como que yo siempre he hecho es ahí como esa complementada, lo que yo te decía, pero en Casa 9 sí creo que encontramos la energía eh, que es como natural a ese propósito. Entonces yo creo que no es como, si por ejemplo yo tengo Piscis ahí y entonces en una lectura tradicional sería pues como ten una fundación. No, entonces no, tampoco. O sea, artista. Eh, pero para mí es más como, no, navega hacia Piscis a ver hasta llegar a lo que tú quieres. Entonces yo navego en Piscis, por ejemplo, en lo espiritual. Entonces cada vez que yo me muevo hacia cosas y trabajos espirituales, estoy yendo hacia mi propósito. Em, lo mismo con lo visual y con el arte, entonces no es como que yo me sienta o que quiera o que deba ser artista, pero el arte sí me lleva, entonces de pronto es un medio en el que trabajo y me va llevando hacia mi propósito. Y entonces la herramienta de Ujú. la carta astral, y pues acá lo que a mí me parece lindo es poder usarlo como a tu favor, es como saberlo para tú hackear el sistema e irte hacia allá. Entonces yo digo que casa 9 y casa 10 en esos casos particulares, sí es lindo verlo como propósito, pero en mi postura particular no te va a determinar concretamente, ¿no? Porque digamos que tú tienes Escorpio ahí, entonces Sí. la tradicionalidad sería como sea actriz o algo así, como cambiante o nómada, pero yo creo que es más complejo que eso, no es como sí, sino es como hacia allá yo voy y hacia allá acciono rico y es como lo más puro, no sé tú cómo lo sientes ahí. Sí, digamos que, o sea, en la astrología los signos yo los veo como energías puras y las casas son como las áreas de la vida donde impacta o donde se materializa esa energía. Realmente los signos como tal son energías que tienen manifestaciones muy Ujú, amplias. O sea, nosotros les hemos dado ciertos significantes. Por ejemplo, en mi caso, Escorpio, bueno, en la casa 9 tendría que ver con procesos de transformación, de búsqueda del oculto, el mismo ocultismo, esoterismo, descifrar cosas que están bajo tierra, encontrar tesoros, darle también como también encontrarme con esto de la resiliencia, que puedo transformarme, que puedo resurgir de las profundidades, de las crisis, ¿no? Entonces, claro, como hay un poder muy personal allí en Escorpio, pero imagínense, le estoy dando como 10 palabras a una energía pura que, bueno, se puede identificar o manifestar realmente de muchas formas. Entonces, eso es lo que pasa también con la lectura de la carta, por ejemplo, que a mí también me ha pasado en consulta, que, claro, hay cosas que uno puede como dar un marco de posibilidades, pero realmente la energía, el arquetipo es complejo, ¿no? Como que puede tener muchas salidas y por eso Meli hablaba también anteriormente ay, ya va, me fui. pasa, pasa. Meli hablaba, tú hablabas del tema me dio una lagunita mental. Mm, Que deme un Chana es segundo. Piscis. Eso Sí, sí. O sea, yo entiendo. eso me ¿Ves? suele ¿Ves? pasar, o sea, todos los que me La conocen en algún momento herramienta. de la conversación, así que, ay, ya va, ¿Ves? espérate, Es que déjame ordenar. uno se Eh, vuelve tolerante con los Lo que tú amigos. hablabas de que, Es sí, lo como, que tú hablabas del tema de que a veces en la carta se tratan de buscar respuestas como súper concretas. No, no, pero es que dime el trabajo, pero es que total. dime cómo va a ser mi pareja, pero es que dime, no sé, de qué va mi proyecto. O sea, nosotros te podemos decir un rango de expresión de esa energía, ¿no? Desde lo
conocible desde lo que la razón, los astrólogos hemos tratado como de simplificar ese campo de energía, pero ese campo de energía realmente es muy amplio. Entonces, eso era lo que quería complementar en cuanto a lo que decías de que, pues sí, tenemos una casa donde se puede expresar el propósito de vida, al menos el propósito, no es cómo se materializa, pero es como la expresión más completa de lo que puede ser el propósito del terrícola, o sea, de este humano, de esta encarnación, porque bueno, hay otro tema que también hablaba con Meli en nuestra conversa íntima y privada, que es que también hay como un propósito de alma, ¿no? Que es lo que vendría a ser ya Nodo Norte y ya eso es otra cosa, ¿no? Como que estamos hablando más del propósito del humano que se pregunta, que se cuestiona, que necesita ser movilizado por, ¿sabes? Por un deseo o por una necesidad espiritual. Entonces, bueno, todo eso se expresa desde la casa 9. La casa 9 también hay algo que me parece muy interesante, que es que también esta casa pues representa entre varias cosas el extranjero, viajes largos, procesos legales, pero también tiene como esta visión, por ejemplo, del extranjero. Eh, que es que yo siento que el propósito nos moviliza, pero también nos hace como integrar como nueva información. Esto lo digo también desde frecuencia Sagitario y Júpiter, ¿no? Como que Júpiter siempre está como intentando integrar cosas desde esta sensación de sentido, y desde el nuevo conocimiento, como bueno, como esto me moviliza, pero al mismo tiempo me lleva a nuevos lugares, ¿no? Como a nuevos lugares de entendimiento, nuevos lugares donde puedo responder un para qué, nuevos lugares donde puedo responder un por qué. Entonces, es una casa en la que también nos expandimos mucho mentalmente, porque ya siento que el tema del propósito eh, es un proceso como muy relacionado a la mente superior, no es la mente concreta que uno dice 1 más 1 son 2, entonces claro, esto es racional y tiene sentido. No, aquí digamos como que la mente ya coge como una libertad para poder establecer su propio sistema de creencias, para poder establecer su propio sentido, y aquí hay un papel fundamental en el que es la libertad de creencias, la libertad de yo darle el sentido que yo considere a esta experiencia que viví, o movilizarme por lo que yo genuinamente me movilizo, que será distinto para cada quien. Y allí es donde siento que la carta astral como que es muy compleja, porque digamos que sí, o sea, no me quiero ir mucho, me siento que me estoy Eso siempre como pasa, ¿no? Yo también. como que me Em, están llegando muchas ideas y estoy solo hablando y después no, como no, que voy no. hilando y me va llegando. Pero, pero sí, o sea, Por a lo que ejemplo, voy es que hay mucha libertad en el sentido y en el propósito, y que es algo muy de huella dactilar, muy para cada quien será distinto. yo siento que lo más bonito de lo que decías ahí es que el propósito no es como poder acceder a mí, a ese lugar de mi cabeza que dice, pues esta vaina es lo que yo quiero hacer y me voy a mandar y me voy a mandar y además o sea, empiezo a darme cuenta que cada problema que tengo lo puedo solucionar. Empiezo a decir, ah, bueno, tengo esta herramienta, tengo esta otra herramienta. Entonces, el propósito viene siendo como cuando le encuentras sentido a la vida. Y por eso decíamos como la mente superior, porque ya no es la mente concreta que es geminiana, que es la de ahorita, que es como más dispersa, que es como que está aprendiendo, sino que ya es la mente que dice, no, voy a empezar a pensar a largo plazo. Entonces, en ese Comprendo sentido, también, ¿no? Como que tomo su conocimiento como chiquitito y lo convierto en sabiduría, por ejemplo. exacto, en ese sentido el propósito es más, o sea, no es tanto como una meta, pero es un sentir, como una alineación con la vida. Es como, ah, así es como sé que se juega el juego de la vida, voy a moverme hacia allá y voy intuyendo hacia dónde quiero ir. Que por eso es que la gente que manifiesta y todo, pues, o sea,
siempre dicen como el poder está dentro de ti y tú todo lo puedes lograr. Claro, ellos tienen razón, pero no es así como de sencillo porque uno también tiene que atravesar pues lo bueno, lo malo, lo feo, etc, etc, etc. Pero para mí el propósito es cuando tú de Claro. verdad te pones ahí. Pero fíjate que estás diciendo algo muy lindo, porque me vino de una la carta de la templanza. Lástima que no saqué el tarot, no lo tengo por Ya a ver acá. si otra. Pero hay una carta del tarot que se llama la templanza, si la tienes ahí, Meli, maravillosa. Que es Tengo que, la claro, devota. nosotros empezamos también como a confundir propósito con meta. La meta está más vinculada a la casa 10, a Capricornio, las metas, aquello que yo me propongo alcanzar, lograr con esfuerzo, con sacrificio, con permanencia, con constancia, con disciplina. Pero realmente lo que nos mantiene en ese camino de llegar a esa meta, ahí está la templanza Sí, tan sí, sí, bella, ya me dice, ya la... es los que nos mantienen en ese camino de llegar a la meta es el propósito. O sea, esa es la Exacto, gasolina. exacto. No es, o Entonces, sea, por eso sí, no te pueden decir no es algo ni como, tan concreto realmente, ¿no? claro, por eso a ti nadie te puede decir como tu propósito es montar una fundación de perritos, porque no tiene sentido que ya lo sepas, ¿sí me entiendes? Y tienes que navegar, es un sentir, es como un accionar. Ah, por eso decíamos que era casa de fuego, no casa de tierra, no es donde está lo concreto. Entonces, Claro, lo que yo siento también es que nosotros operamos así, ¿no? A nosotros nos han dicho, ponte metas y ve hacia ellas. Y no siempre esa es la vía. La otra vía es como pues ve a ver cómo te vas sintiendo y ve navegando así, ¿no? De repente tengo muchas ganas de estudiar algo, pues tal vez le pongo atención a eso que quiero estudiar y me meto a un cursito. Esa es como una mejor forma de navegar hacia el propósito cuando uno no lo tiene claro también. Y desde ahí, o sea, desde eso que decías, por eso es que es como, o sea, es una acción que tú haces, tú navegas hacia un lugar, no es una meta concreta. Entonces, no, o sea, ¿qué tal? Porque si sí, entonces yo tendría que tener una fundación de perritos bajo esa lectura tradicional de la Casa Nueva. Esa era claro, no, mi total. pelea. Y allí también voy hacia Sagitario, que Sagitario está muy ligado también con el propósito espiritual, por estar ligado también a Casa 9, a Júpiter y todos estos significantes, eh, que es que el fuego de Sagitario es un fuego que uno tiene que mantener. O sea, hay un fuego explosivo y chispeante, que es el de Aries, que inicia cosas, se apaga rápido, pero es maravilloso porque inicia muchas cosas. El fuego de Leo es un fuego más fijo, más determinante, está también como regido por el sol, entonces es un fuego que siempre está constante, porque eh, la energía Leo tiene esa maravilla de que el fuego está constante, es un fuego fijo, pero en Sagitario el fuego es mutable. Entonces hay que estar como, es lo que decía Meli, ¿no? Como que uno va atravesando experiencias, por ejemplo, movilizado por un propósito, o va alcanzando una meta movilizado por un propósito, pero el propósito se tiene que ir ajustando a lo que va pasando en la vida, ¿no? Entonces de repente, imagínense un fueguito que está ahí prendido y le cae una gotica de lluvia. Ay, ya va, déjame, me echo para acá y entonces uno va y dice, ay, pucha, se está apagando el fuego, voy a ir a echarle un poquito más de leña. Entonces hay como un trabajo también muy consciente en el tema del propósito, que es ser conscientes de ese propósito, ser conscientes de que pues eso nos moviliza, no solo un término de lograr cosas materiales, sino que también es como algo en lo que nosotros estamos ayudando a otros. O sea, hay algo que pienso del propósito que es social también, ¿no? No es algo que solo nos moviliza y nos satisface a nosotros mismos, sino que tiene también un papel en el que somos parte de otros, ¿no? Ayudamos a otros, lo que hacemos impacta a otros. Por eso creo que también está en la parte superior de la carta, en la que ya son casas sociales, son casas en las que estamos como también vinculados con una sociedad y con otros. Yo Eh, creo que, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo, pero no. ajá. Porque yo creo que hay propósitos que son bien internos. Lo que pasa es que así sean bien Uh-huh. internos, impactan. O sea, por ejemplo, que uno, o Exacto, sea, que gracias. alguien tenga un propósito así de egoísmo puro y duro. O sea, como tú aíslate en una montaña y no vuelvas a ver a nadie porque de pronto hay alguien que tenga un propósito de aprender a hacer eso. Ese man impacta. O sea, ese man Ajá. inspira. Ese man, o sea, si ese man hace lo que él tiene que hacer, impacta en el mundo.
Pero entonces no siempre creo, o sea, creo que hay que hacer esa distinción porque no todo el mundo viene a ayudar directamente. Sí, o sea, porque hay muchas personas que Cierto, tienen como esta vaina de, es que tengo que ayudar a la gente, ¿no? Como, y a veces de pronto ese no es tu propósito, de pronto tú sí vas a ayudar, pero de pronto tu propósito es empezar a darte placer, empezar a aprender a amarte, empezar a alimentarte mejor, ¿sabes? Como que no total. tienes que enfocar tu vida en otra cosa que no sea así, ¿sabes? Digamos, una persona muy enferma o algo así, o, que tenga, Ujú. o una persona con trastornos, ¿sabes? De comida y todo, y tal vez lo que tienen que aprender es un poco a amar el cuerpo, a nutrirlo. Entonces, desde ahí, como también decir, como está bien que no tengas como que directamente ponerte ahí como voy a impactar, pero Claro, como que tú pero te sepas que al entiendo, eso hacerlo, ocurre por consecuencia. exacto, que al hacerlo seguramente otras personas te van a ver y se van a inspirar, pero que Exacto. tu objetivo no sea como, sí, porque hay personas que tienen como muy propósitos hacia adentro y uno a veces los ve como haciendo todo por el otro y yo creo que eso se Sí. confunde mucho también en la era como o pues como en esa herencia católica que hemos tenido como de humildad y como de que de ayudar a los pobres y como que eso siguen siendo rezagos como de lo que creemos que vinimos a hacer en el mundo. Ujú. Entonces, ese también me parece, o sea, te la pongo así porque entiendo por dónde vas, pero sí Sí. me parece lindo como que no suene a tú también tienes que Claro. cambiar a la gente. No, no, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Ajá. No, me encanta porque aquí, fíjense que hay algo muy lindo, que es que tú eres Sol en Aries, yo soy Capricornio, yo tengo como también una visión muy social, Sí, como y pues, y tú total, yo tienes una soy la visión súper. defensora de los egoístas. O sea, yo a todo el mundo le digo, tú haz lo que a ti se te Ay, haga la amiga, dame un gana. poquito de tu egoísmo, por favor. No, 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 Yo lo o sea, necesito. mis consultas son así, porque sí, claro, o sea, por eso es que el astrólogo también que escojan ese es muy importante, porque yo hablo como Total. desde el adentro, Sí, total, desde el sí, sí. egoísmo. Entonces, Amo. porque yo defiendo mucho los procesos egoístas de la gente porque uno los subestima mucho y es donde uno a veces más está creciendo, cuando uno empieza a priorizarse, Total. cuando uno manda la mierda al novio de toda la vida. Esos son buenos procesos desde el egoísmo. No, total. Pero sí, por eso te hacía esa distinción como para defender a mi territorio. Buenísimo, ¿no? Y me parece súper, súper lindo porque en verdad yo lo veo también así, o sea, no es como que es algo que yo hago para otros, pero cuando yo lo hago, impacto a otros. O sea, de alguna u otra manera hay como un tema allí de visibilidad, porque también es una casa que está como arriba, es visible de cierta forma, aunque uno a veces pueda no ser consciente, porque pasa también en la carta esto, ¿no? De que no somos muy conscientes de las casas que están arriba, como que la gente lo ve mucho en nosotros, pero no, Sí, nosotros no alcanzamos total. a verlo Es tanto. como lo que proyectamos hacia afuera y como a veces estamos, o nosotras, por ejemplo, que a veces estamos muy hacia adentro, ¿no? Yo porque soy así, yo Exacto. no vemos ese lugar de nosotros, total. Exacto, entonces por allí lo que quería decir era eso, que hay un tema allí como sagitariano de mantener el fuego, mantener como ese optimismo, ese entusiasmo, o sea, para mantener esa actitud hay que hacer realmente también como un trabajito allí de recordar, porque a mí también me ha pasado que he trabajado en cosas que he amado o cosas que yo siento que están muy alineadas a mi propósito, ¿sabes? Porque me movilizan, porque me inspiran, porque son gasolina pura para mí, pero uf, a veces la carga saturnina capricorniana, uno dice como, uff, pucha, llevo tanto tiempo, tantos años en este proyecto, llevo tantos, todos los días hago esto de la misma forma, entonces llega un punto en que uno empieza como, uy, ¿por qué yo estaba haciendo esto? ¿Para qué yo estaba haciendo? Empiezan estas preguntas y cuando surgen estas preguntas de por qué, para qué, qué se supone que yo, o sea, ahí hay un tema, creo que de recordar el propósito. Fíjate que por eso Capricornio va después de Sagitario, ¿no? No Exacto. antes. Entonces Sí. uno no trabaja de burro, pues, o sea, sí, por tonelada, sin saber Mm, el propósito. El propósito uno la tiene clara y ahí es donde sacas la energía capricorniana que es muy juzgada y muy horrible porque, pues, para mí es la energía como
más densa ahorita, ¿no? Que es Sí, las estructuras más sólidas que ya no están funcionando, que tienen que ver con Capri y pues son el ruido que nos están haciendo, porque uno no trabaja, o sea, uno no adquiere la energía de Capricornio hasta que no tiene la de Sagitario, es decir, uno primero encuentra su propósito y luego trabaja mucho y muy duro y muy fuerte hacia allá, no al revés como nos está total, pasando. Exacto. total. Ahorita todo el mundo trabaja así resto y no saben para qué. Entonces ahí es como, por eso es que esté como, y además por eso es que se frenan en Capricornio, que es la depresión, que es mucho más miedoso que Escorpio para mí, porque es Sí, un porque lugar de muerte también, aparte te sientes ¿cierto? aprisionado, Total. el diablo. Te sientes Ujú. aprisionado, te sientes que tienes un yunque encima, no sabes por qué tienes tanta carga, tanto deber, tanto deber, tanto deber, sin tener gasolina. O sea, es que el tema es que para llevar ese trabajo de Capri, que es intenso, que requiere mucho de la energía, la disciplina y el estar superpuesto en la realidad, hay que tener gasolina, si no esa vaina no se sostiene. Total. Entonces, bueno, aquí hemos hablado un poquito también de Sagitario. Hay algo que me parece lindo, que ayer haciendo las anotaciones como que me llegó una idea y otra, y me pareció muy bacana, que es que Júpiter está siempre visto como un protector, ¿no? Y esto desde todas las corrientes, desde corrientes occidentales, orientales, Júpiter es visto como un benefactor y un protector. Entonces yo dije, bueno, si Júpiter está relacionado al propósito, el propósito también nos protege de cierta forma. Y hay algo que hice como, y me Claro. pareció muy lindo porque recordé también este caso de Víctor Frank, yo creo que te lo mencioné cuando lo hablé contigo, Meli, que es este man que estuvo pues, en estos campos de concentración de los nazis y pasó penurias gigantes, pero gigantes, es gigantes, y bueno, hay un libro que de hecho se llama, creo que En busca del propósito o algo así, lo tengo por allí, pero yo lo que rescato de esa historia, que puedo haberme olvidado muchos detalles, es que a él lo mantuvo vivo, fue su propósito. O sea, él estaba viviendo un montón de cosas injustas, un montón de cosas dolorosísimas, y él tenía como propósito escribir, ¿no? Como estudiar lo que había pasado, pues desde la psicología y escribir un libro o algo así, y eso a él le daba como la fuerza espiritual para poder soportar ese momento de crisis. Y por eso creo que también vienen todas estas corrientes psicoterapéuticas, por ejemplo, la logoterapia, que está enfocada en el sentido, en que la gente encuentre, construya, más que encuentre, que construya un sentido propio. Entonces allí también veo el sentido como un agente protector para la vida, porque es que la vida puede ser un mambo delicioso y un tango súper dramático y doloroso, ¿no? Entonces, y yo misma lo digo por experiencia propia, pues después de migración, después de duelos muy fuertes que he tenido, que realmente lo que a uno lo sostiene, o sea, yo siento que a mí me sostiene, por ejemplo, mucho mi fe y mi propósito, o sea, el sentir que mi vida tiene un propósito, el sentir que hay cosas como que me mueven a seguir luchando, a seguir haciendo, a seguir consiguiendo. Bueno, las cosas van mal, pero van para adelante y vamos para adelante. O sea, y eso siento que está muy ligado al que uno tenga un propósito, aunque no sea algo, lo que tú dices, como concreto, o sea, de que, bueno, no sé, puede ser esa movilización de, bueno, estoy en crisis y yo necesito salir de la crisis, ¿no? Entonces eso porque yo soy un ser resiliente, porque soy un ser que yo necesito entender por qué me pasó esto. Y entonces eso uno como que, bueno, atraviesa la cosa, pero lo atraviesas como una gasolina, con un sentido. Y bueno, lo que quería decir era esa idea que lo relacioné ayer. Júpiter, agente protector, claro, el propósito también nos protege. Fíjate que Júpiter en la mitología es el mejor dios, ¿no? O sea, es el que es el jefe del Olimpo.
no es, o sea, no es Hades, no es Neptuno, ¿sí? Y eso tiene una razón de ser también, porque lo que yo siento que es Júpiter, digamos, mirando la astrología, no desde la forma predictiva que hemos dicho mil veces que odiamos, sino desde como el mapa que tú tienes adentro. Júpiter es como ese Dios que es la parte más como coherente de ti, porque el tema y que tú también lo dijiste como la mente superior en el ahorita, es que es esa parte de nosotros que es la más sabia, ¿sí? Como la que gerencia las demás partes, para que nosotros actuemos como de la Mm, mejor forma, de la mejor claro. manera. Entonces, desde ahí también me hace sentido que sea protector, porque es como el mejor recurso que tú puedes usar para ti, como pensándote, digamos, para las personas que les cuesta mucho conectarse como con la idea del universo y todo, ¿no? Como pensándolo muy desde adentro, como es como acceder a ese lugar de mí que va a decir como, bueno, venga, vamos a salir acá de este mierdero porque ya me inspiré y ya la logré y voy a navegar hacia allá. Entonces, desde ahí, pues claro que es muy protector, porque es como, es ese lugar sabio de nosotros que sabe qué es lo mejor para nosotros, que además integramos de muchas otras cosas, integramos de sanar nuestros problemas con mamá, con papá, nuestros traumas, como que de ahí vamos nutriendo ese lugar para decir, ah, bueno, esto no lo vuelvo a hacer, esto de mamá no lo voy a repetir. Por eso es tan lindo verlo como desde ese lugar y desde ahí también me parece muy, muy poderoso, como lo dices. Eh, saber que, o sea, como el tema del propósito es que es aprender a como a acceder a esa voz, como aprender a acceder a esa voz que me dice como, bueno, lo que sigue es esto, lo que vamos a hacer ahora es esto, que también viene muy desde adentro, desde ese sentir. Entonces, me parece muy bonito que hagas esa asociación también por el planeta, que creo que era la última que no habíamos tocado, que era pues que Júpiter está ahí asociado. A mí me parece lindo, yo tengo esta estrategia, ¿no? Con la carta y es Júpiter, ¿dónde está? Es también llave para encontrar el propósito, como expandir Sí. esa energía también. Y no desde te va a pronosticar, sino como desde úsalo como herramienta. Mira tú dónde está Júpiter y lo tienes ahí. Entonces, por ejemplo, yo lo tengo en cáncer y para mí es la energía de lo maternal lo que realmente me conectaba como con el propósito que tengo en casa 9, que es, Ujú, la espiritualidad y todo. Entonces, cuando yo aprendía a ser mamá de la perrita y a nutrir las cosas, como expandiendo esa energía, boom, va uno también en camino hacia allá. Entonces me parece que es como un tip que yo siempre pongo ahí como para mirarlo, ujú. además de la Ajá. 9 como también ponerle atención porque representa ese, de pronto como la personalidad de ese dios Zeus nuestro, ¿no? Como, es que tu Zeus es más, o esa voz superior tuya es más maternal. Entonces, le hago por ahí. Siempre me ha parecido como más bonito verlo ahí porque sí creo que uno no puede decir cuál es el propósito de la gente con la carta astral. O sea, tu propósito puntual y particular, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el sentido, toca es como decirle hacia dónde navegar, ¿no? O como qué energía más o menos es la que te mueve Sí. hacia allá. Y lo que a mí siempre me pasa es que al final la persona dice como, pues es que yo siempre he querido pintar. Pues es exactamente eso que está, es esa vaina que has tenido ahí como ruido en tu Ujú. cabeza y no le estás poniendo atención, ¿no? Que la que te dice como yo siempre he querido viajar por el mundo, o sí, y es como ponle atención ahí, yo creo que ahí es donde lo encuentras, y para eso usa la energía, yo usaría la energía donde está tu Júpiter, en ese sentido. Ok. Sí, aquí me vino otra laguna mental porque estoy como pensando varias cosas de las que dijiste. Eh, y a lo que voy es que, por ejemplo, yo por experiencia, yo siempre he sido como una persona que está buscando entender cosas. O sea, me pregunto mucho las cosas y como que busco y busco y busco. O sea, típica actitud escorpiana obsesiva. O sea, cuando en verdad necesito encontrar una respuesta, es como de repente estoy yo en la deep web, eh, ¿sabes? Como que Sí, claro, buscando qué claro. manual secreto oculto de, y yo, ok, entonces empiezo como ahí a atar cabos, así como si fuera un agente policíaco tratando de descifrar un crimen. Entonces, claro, yo siempre tuve, digamos, como esa característica, pero de cierta forma como que no la hice consciente hasta que conocí mi carta. ¿Sí me explico? Total, Como que total, total. hay algo que me dio el conocer la carta, que como que uno a
veces es movilizado por muchas energías y por, no sé, hay cualidades de nuestra energía o eso que nos moviliza, que estamos tan acostumbrados a ello que no le ponemos nombre y a veces cuando no le ponemos nombre a las cosas no existen, no están en nuestro campo de atención. Y a mí me sirvió mucho cuando empecé a estudiar mi carta, porque claro, y fue como, claro, es que ya me hace todo el sentido que yo tengo como una energía escorpiana en este tema del propósito y que esto me moviliza y esto de descifrar lo que no tal, entender las partes ocultas de las cosas, analizar las cosas para ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que pasa aquí, bueno, comparo esto con esto, entonces me dijeron acá esto y esto y yo siempre estoy haciendo como esos juegos mentales y esos juegos mentales me estimulan mucho y me mueven mucho, pero si no veo la carta, No no le sabes. doy, Mm. no le doy un sentido, no lo había puesto en palabras y por lo tanto no lo había puesto como en mi realidad consciente. Entonces allí sí es como una invitación muy grande a conocer la propia carta. Y bueno, los invito, por supuesto, a conocer la carta desde el zodiaco sideral. Es muy lindo, Igual cada sí. quien con sus elecciones y sus creencias, pero a mí me parece que el zodiaco sideral da como una visión como muy profunda y muy asertiva en cuanto a esto. Entonces, bueno, es como la invitación de conocer la carta y o hacerse la carta, pues ahí estamos también a la orden, Meli y yo, para estos temas de propósito. Estoy revisando acá las anotaciones a ver si tengo alguna u otra cosa, pero lo que me quedaba yo creo que es como nos hicieron unas preguntitas, Sí, eso te iba a decir. Pon entonces ¿las tienes ahí? sí, Eso las es. tengo por acá. La primera sería cómo descubrir el propósito de vida. Bueno, lo que decíamos, sí, para esta persona yo le diría que lo que tienes que hacer, o sea, si conoces tu carta, o independientemente si conoces tu carta, pero con la carta es más fácil, es escuchar eso, o sea, como buscar eso que a ti te gusta y tratar de expandirlo desde ahí. Pero no Ujú. creo que te lo puedas, o sea, no te bájate de esas expectativas de que te lo van a decir o lo vas a ver hacia allá, sino creo que es una energía como hacia la que nos movemos. ¿Qué es lo que a ti realmente te mueve? ¿El deporte? Pues fue pucha, de pronto eso es como si cada vez que vas al gimnasio, uf, te encanta, pues entonces empiezas a ponerle más foco a eso y miras Sí. como hacia dónde empiezas a navegar y qué ideas vienen hacia allá. Entonces, esa sería la forma de descubrir el propósito de vida. Y la carta, pues lo que te va a dar es como una pista. Sí, como, ah, mira, de pronto es una energía de movimiento, es una energía de amor propio, es una energía de que te dé como, ah, ya, es por acá. Pero es muy desde el sentir, diría yo. Y creo que es muy importante también, como que eso es algo con lo que uno tiene que conectar. O sea, no se lo pueden decir a uno, que no te pueden decir como tu propósito es este y tú no sentir como de, uff, me encanta. Creo que desde ahí hay que estar pilas porque si viene desde adentro y es cuestión de escucharnos. Eso es lo que yo diría. ¿Tú qué dirías? Sí, yo apoyo lo que dices completamente y complemento con que este es otro marco que nosotros tenemos, o al menos yo, yo me enfoco mucho en la autorresponsabilidad. Mm, Es que tenemos mucho como este delirio de que va a venir alguien y nos va a decir todo y que al decirnos todo, aparte, vamos a ser felices, porque ajá, te lo total, dicen. ¿Y qué haces con total. eso? ¿No? Entonces, siempre estamos en un plano material, siempre va a haber que trabajar y que currarse un poquito las cosas y también cómo hacerse responsable de uno mismo. Entonces, sí, total, o sea, a mí me parece muy bonito eso que estás diciendo de comenzar a pararle bolas o observarnos un poco más, como, bueno, porque yo hago lo que hago, cuando yo me siento así de entusiasmada o siento que estoy como haciendo lo correcto, tengo este sentido como de ética, de moralidad, de que algo lo siento alineado, algo lo siento bonito, algo lo siento expansivo, ¿qué es? Que hacerme preguntas como, ¿qué es? ¿Es esto en sí que estoy haciendo o es que de repente estoy, por ejemplo, no sé, en un caso, en una tarima frente a mucha gente o es que estoy dando un mensaje o es que, no sé, estoy impactando a alguien. O sea, hay que como comenzar a descifrar eso que nos moviliza. Y eso es un trabajo como de introspección y de reflexión Sí, personal. sí, Pero sí, yo pienso que lo principal es eso. Si tienes acceso a carta astral,
pues maravilloso porque lo que dice Meli te va a dar como unas pistas de por dónde se puede expresar ese propósito dependiendo del signo, los planetas que tengas también en esa casa van a impactar, entonces te puede dar como un, te da un hack, Exacto, es como te un da hacking una a pista. la vida. Por ahí es. Ajá. Sí, yo veo como la astrología super hacking a la vida, como que uno comienza a entender lo que está detrás, entonces cuando comienzas a entender lo que está detrás es como si de cierta forma te ahorraras muchos pasos, aunque igual Total. tienes que trabajarlo, porque al ser consciente también tienes que trabajarlo. Entonces yo diría que por allí. Aquí hay otra que es cómo encontrar el propósito de vida. Yo Sí. pienso que, no sé, es lo mismo Sí, y exacto. Es como que hacia donde genuinamente sientes ese navegar, ¿no? Que lo que decíamos, mírate hacia adentro, qué cosas te llaman, qué cosas quieres como expandir, pero no le pongas la presión de encontrarlo ya. Como ve hacia allá, confía. Fíjate que Sagitario es el signo de la fe también, ¿no? Como que tengo fe en que si sí, me muevo con esta energía, voy a ir hacia allá. Entonces, es como tenerse uno fe de que es como esa cosa que uno le está diciendo, como no, no, es que a ti te encanta. Y también a veces a uno lo están llevando a alertas, ¿no? De pronto tú te obsesionas es con, tú te escuchas y dices como, uf, no, lo que yo estoy viendo es un montón como de problemas y de cosas. Bueno, listo, escúchalas porque de pronto hay que llevarlas a terapia, porque de pronto estamos es pasando por ese bache negro, pero siempre va a ser esa la vía, así no parezca, ¿sí? O sea, de pronto lo que yo me encuentro en esa búsqueda no es tan lindo, ¿sí? No, lo que me doy cuenta es que soy muy obsesiva con este tema, que me ha ido mal con esto, o me encuentro con un lugar súper crítico y súper feo de mí. Entonces, bueno, si eso es lo que está viniendo, hay que abrazarlo confiando en que esa es la puerta que hay que pasar para poder llegar otra vez al propósito, al sentido. También viéndolo como desde ahí, como aceptar desde donde estamos y tener fe en que eso te va a llevar. Entonces, sí, para mí es que sí es muy desde un sentir, entonces ese es el tip que yo daría. Pues también pensarlo desde ahí, empezar por lo menos a no pensarlo más como cuando yo lo encuentre todo se me va a solucionar, ¿no? Y me va a encantar sí, 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 sí. Y aparte hay algo que me parece muy curioso de la palabra encontrar, que con lo que estás diciendo complemento que Sagitario es un signo muy aventurero sí, también. total. Entonces también ya hay que abrirse como a vivir experiencias, porque también me ha pasado, por ejemplo, en consulta que hay personas que están como siempre haciendo lo mismo, están como en su zona muy, 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 muy cómoda. Y entonces, claro, tienen como un cuestionamiento sobre el propósito, sobre qué se supone que me moviliza, qué se supone que tengo que hacer, qué se supone que, no sé, yo estoy contribuyendo a mí y al planeta por defecto, y no se mueven de lugar, ¿no? Como que Sagitario es también un signo de viajes. Júpiter Mm. viaja, Júpiter expande, Júpiter integra conocimientos distintos. Entonces también allí hay un tema de explorar la vida, o sea, tú no vas a saber qué te moviliza si no te permites tampoco salir de tu casa y ver qué llama tu atención, ¿no? Total. Como, Sí, sí, desde ahí también sería como eso que te llama pero te da miedo, porque el tema de la aventura es que hay un factor miedo ahí de lado, ¿no? Es como, yo quiero esto, pero no, me tendría que divorciar, tendría que, sí, como hay un pero muy miedoso y ese es el tema de la aventura, porque por eso es que viajar es tan rico, porque hay como una sensación como de, uy, ¿qué va a pasar? La incertidumbre, ¿no? sí, 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 Em, por eso es que total, también es esa energía. Entonces también me parece lindo decir como, claro, es eso que a ti te llama, pero va a haber miedo. Normal. Y hay que verlo completo. Decir como, pucha, yo lo que quería era estudiar dibujo y estudié economía. Sí, porque a veces eso también va a pasar. Pero entonces por eso siempre como que hay que abrirse a recibir eso como venga. Em, pero por eso insisto que es un sentir, como que es algo que uno simplemente empieza a observar, ve, yo me la paso pensando en esto, yo sí cuando me acuesto a dormir, ¿qué es lo que se me viene a la cabeza? Yo imaginándome en este país, bueno, pues ahí hay algo de verdad, sí, ahí hay algo que tú te estás tratando de decir a ti misma y esos son esos momentos en los que uno de ahí se agarra para ir hacia allá. Ah, venga, yo siempre estoy pensando en eso, venga, yo siempre estoy yendo hacia allá. total. Em,
porque sí creo que no te lo pueden decir. Es que eso sí, yo creo que por eso el tema de la fe es que la fe es como de adentro hacia afuera, ¿no? Como que Sí. no te pueden decir tu propósito es venir a salvar a, sí, Mm, no, o servir a Dios, ¿no? Que no quiero entrar ahí, pero ese podría ser uno que a mí me choque, claro. porque no siempre es de ahí. Pero Y es bueno, que yo creo que ya no una sé. búsqueda, es una Ujú. búsqueda. De cierta forma, para el terrícola va a ser una búsqueda, porque está ligado a Sagitario, a Júpiter, a Casa 9. Total, O sea, total. es algo que tú Pues constantemente, es como la naturaleza del deseo, ¿no? Como que uno desea una cosa, se moviliza, y cuando la consigues, ¿qué es lo que pasa? Que deseas otra cosa. sí, Así total, te quedes ahí total. parchandito con lo que deseabas y conseguiste, como que, ay, qué rico estoy parchando, pero como que, ajá, me pican los pies, que otra cosa viene, ¿no? Porque Mm, así somos los seres humanos y estamos movilizados por deseo y cuando no hay conexión con el deseo es cuando pasa todo este tema también de depresiones y cosas y no sé qué. Entonces, constantemente siempre estamos como persiguiendo algo y hay que también, creo que darle ese punto místico al propósito de no tenerlo agarrado, no tener a Dios, no sentir que podemos tener a Dios agarrado por la chiva. total, O sea, total. de ya, encontré la respuesta, bacano. Ajá, ¿y ahí qué? O sea, es lo que yo digo, ¿no? Como que uno puede encontrar respuestas. ¿Qué haces con la respuesta? ¿Ahora qué? ¿No? Sí, sí. Entonces, yo creo que está rico que sea una búsqueda, que sea algo que uno como que lo moviliza y uno va descubriendo cosas en el camino y va entendiendo muchos porqués y para qué mientras uno viaja. ¿No? Sí, sí, Este sí, caminito total, terrícola. total. Entonces, sí, la otra A pregunta ver, sería, ¿vas a decir algo, Meli? no, no, Perdón. no, no, no. Dale, dale. ¿Cuál es la otra pregunta? Listo. ¿Cómo saber que vamos por el camino indicado? ¿Qué preguntas, no? Bueno, eh, yo creo que aquí hay un tema que se ata con Casa 5, que es el tema de la pasión, ¿no? Entonces lo que tú también decías, como desde la Védica 159, que son las casas de fuego, en Casa 5, pues tradicionalmente hablamos de la pasión y creo que la pasión em, es la energía de la diversión. No es como, uff, Ujú. a mí esto me parece una chimba, o sea, yo lo hago y me encanta, ¿sí? Por ejemplo, la gente que pinta, ¿no? O, no sé, muchos ilustradores que yo conozco, es como, sí, o sea, la gente no es ilustradora porque pagan bien o algo así, ¿no? Es porque se han aprendido como a escuchar desde un sentir de la diversión. Y es como, no, es que a mí me encanta, me divierte mucho. Entonces, em, creo que la pasión y la diversión van a ser claves para preguntarme si estoy en mi propósito. Si esto que estoy haciendo me divierte, o sea, o sea, siento que estoy jugando, porque además Casa 5 es la casa de los niños, ¿no? Entonces, los niños jugando, que eso es una De energía algo de la deliciosa. vocación ahí también. Claro que uno cuando uno estaba jugando la pasaba buenísimo, ¿no? Esa es la energía, qué rico volver a sentir eso del juego, de que llegó a un lugar y la va a pasar re bien. Esa es como la energía de la diversión y está atada a la pasión porque está todo eso en Casa 5. Entonces yo creo que esa es la pregunta en la que normalmente la gente se puede estar estancando. Es como tú dónde, o sea, ¿te apasiona realmente lo que estás haciendo? O sea, el tema de que te apasiona es, te sientes rico, te sientes jugando, te sientes tranquilo, relajado, eh, porque a veces hay, o sea, sí, hay momentos en los que hay que pasarla, o de pronto hay mucho trabajo y todo, pero me encanta, o sea, a mí me encanta hacer esto. Y esa es una pregunta clave para saber uno qué tanto, porque no es como si no te estás divirtiendo, no estás navegando, pero creo que hay un rango. De pronto en este lugar la estoy Sí. pasando muy mal y en este lugar la estoy pasando muy bien y me voy ajustando. Que si me gusta y que no me gusta lo que estoy haciendo ahorita, bueno, esto sí me gusta. O sea, siempre hay una forma como de navegar hacia lo positivo, pero yo creo que el eje o como el radar tiene que ir hacia la diversión. Entonces, em, ese me O sea, parecería. tú ves Entonces, sí, como más el saber el camino indicado, si está, o sea, como tú dices, revisar claro, antes de Casa porque 9 ese tema de propósito, Casa 5. me parece más fácil revisar desde casa 5 si Ajá. estás navegando hacia el propósito que ya en casa 9 porque yo creo que es ahí donde, o sea, acuérdate que, o para mí, como casa 1 casa 5 y casa 9 están conectadas, ¿no? Porque Aries Sí, es la sí, energía sí. de los impulsos, en 5 es 9 y en 9, ¿sí? Entonces, como hay una conexión,
yo normalmente creo que es que no estamos llegando a casa 9. O sea, normalmente la gente se queda como atorada en pareja o se quedan cosas anteriores. Entonces a mí me parece que esa casa 5 puede ser un motor también porque la diversión es un radar que es más fácil de encontrar que la pasión, que sí, o sea, la diversión la hemos sentido de niños. Entonces Ujú, nosotros sabemos qué es sí. sentir diversión, sabemos qué es sentir risa, que sí, yo me acuerdo que yo tuve una época en la universidad en que yo me reía mucho, 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 y para mí eso es una de las mejores épocas en temas de propósito, o sea, como que yo estaba yendo como, estaba muy equivocada en muchas cosas, pero me sentía conectada con la vida, me sentía conectada con el andar, con el moverme. Entonces a mí me parece que esa es una primera pregunta que yo le haría a la gente. ¿De verdad te estás divirtiendo en esto que estás haciendo? Ahí podrías saber si estás yendo hacia tu propósito. Esa por un lado. em, no, yo me iría por ahí. ¿Tú cómo lo irías? A ver, ¿cómo saber que vamos por el camino indicado? Yo creo que uno va por el camino indicado cuando precisamente siente gasolina, que tienes gasolina. Sí, que la energía Porque no se acaba, ni las excusas. sí, y más que la energía, o sea, no así al punto de que no se acaba, de que no me canse o que no me agote algún día o que no haya algo Bueno, sí, retador, sí, sino total. cuando uno se siente, lo que tú dices, me hace sentido la casa 5 porque uno se siente conectado con la vida. O sea, tú dices, bueno, están pasando estas cosas maravillosas, estas cosas retadoras, pero yo sí me siento movilizado hacia adelante. O sea, a ir hacia adelante, a seguir viviendo, a seguir haciendo, a seguir moviéndome. Porque lo que ocurre también, o sea, siento que para mí ha sido muy difícil esos momentos donde siento desconexión, que es cuando he tenido, por ejemplo, depresión o cuando en verdad estoy haciendo cosas que yo sé que no están, pero nada, nada conectadas con lo que yo siento que vine a hacer. O siento que me movilizan, que me mantienen en la vida, que me mantienen curiosa, aventurera, que voy y busco y hago y qué pasó aquí y entonces quiero hacer esto, ¿no? Como ese fuego que lo mantiene a uno en movimiento. Entonces yo diría que si uno se siente en fuego, si uno se siente como con una mínima motivación para que a pesar de las dificultades, de las cosas que surjan, tú tienes como ese fuego o ese sentido de, bueno, estoy viviendo esto por esta razón o por este motivo, yo siento que uno va por un buen camino. Eh, y pienso que la información de Casa 9, o sea, per se, también da como mucho esa respuesta, ¿no? Total. Como también si uno está como alineado con esa gasolina, alineado con eso que uno vino como a hacer, que uno de cierta forma le moviliza, ¿no? No por un hacer en concreto, sino por una energía que se expresa en ese hacer. Total, No total, sé si me total. explico. Sí, sí, sí. Entonces, yo sí, esa sería mi respuesta. Cuando tú sientes que hay gasolina, sentido, que las cosas te hacen sentido, que sientes que estás como alineado, yo siento que eso sería como camino indicado. Pero lo que digo, uno vive también, esto no es que uno vive toda la vida así sintiendo que está haciendo siempre las cosas bien. O sea, esto puede variar, pasan cosas, uno se desconecta, pierde el sentido, vuelves a encontrarlo. O sea, realmente yo siento que la astrología lo que hace es como es una llave para que cuando pierdas el sentido, bueno, tú sepas, bueno, ahí tengo tal Exacto. constelación, tengo tal cosa, vamos, ya va, espérate un momentico, vamos a parar el carro porque me estoy quedando sin gasolina, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces ya tú te vas como a esa constelación, a esa casa, a esos planetas que están allí, a Júpiter, a donde está Sagitario, y bueno, a eso es lo que ayuda la astrología, que uno como que hackee un poco las cosas y no te quedes 5 años en una crisis espiritual o de sentido, Total. sino que, bueno, puedas estar en crisis, pero de repente tengas como esta información que te ayuda a destrabar, ¿no? Como a darle como una salida. Entonces, puede cambiar mi propósito de vida, hay unos, dos, varios, creo que esto lo hemos respondido también. Sí, con respecto a si puede cambiar, lo más obvio y lógico para mí es sí. Eh, mm, por lo que decíamos,
no es una meta, simplemente es como un movimiento hacia algún lugar. Entonces, lo que puede pasar es que, yo siento que tengo que hacer esta carrera y después siento que tengo que hacer esta, sí, en la ruta tradicional, ¿no? Después siento que tengo que hacer esto, otro. Es más como saber que todo eso ha sido tu propósito, ¿no? Entonces, de pronto, si tú estudiaste esto y te cambiaste de carrera, no es como ahora sí, sino no, no. O sea, todo eso que recorriste también ha sido parte como de ese camino, no lo demerites, pero sí ten en cuenta que si cambió, está bien. Y si tienes que pivotear, también está bien. Es parte de, ¿no? Es parte, sí, como fresquéate desde ahí porque no. O sea, por eso es que yo decía como que uno tampoco está tan mal, ¿sí? Como que uno a la larga así. A mí me pasó eso, ¿no? Yo como que yo estudié esta carrera y luego dije, ya nunca más vuelvo a diseñar y no, o sea, todo lo que yo aprendí ahí, pues eso me ha servido un montón. Entonces, no. em, no descarto que de pronto mi propósito en alguna primera momento se manifestó como a estudiar y ser diseñadora y luego se manifestó hacia allá, eh, sino que más bien como que lo voy chuleando, porque es como una energía que me ha ido moviendo y cada vez se ha ido Exacto, como volviendo más visible para mí. Siempre fue la imagen, el arte. Solo que ahora ya lo veo con lo que decíamos, ¿no? Ya lo puedo materializar y ya lo puedo concretar, ya lo puedo usar a mi favor, porque digo, verdad que lo mío es el arte, entonces lo uso a mi favor. Entonces sí, claramente tiene que cambiar y hay que perderle ese miedo, porque yo creo que esta idea es muy capitalista, como la de, ¿no? Como el propósito, la fundación de perritos o siempre como esta meta concreta, porque lo que te puede estar pasando es que sí, o sea, ahí te estás perdiendo, es como la experiencia de la vida, ¿no? Como si sigues pensando total. que es desde ahí. Y fíjate que, o sea, lo que estás hablando tú también lo rescato en el aspecto de no eran las carreras, no era Total, tal. O sea, te movió del lugar, te llevó a vivir cosas, te llevó capaz a cuestionarte para qué, por qué, pero no eran las cosas concretas per se. Hay algo que exacto, te moviliza exacto. y Es que como un eso es pasar ahí. moldeable. Ujú. Sí, entonces sí, desde ahí tiene que cambiar el propósito, tiene que cambiar, no es más de uno, no, sí, es cambiable, es mutable. Sí, sí, total, como Sagitario, como es mutable, es un juego mutable, como que eso va. Total, total, se adapta. Sí, el miedo a no encontrar el propósito, pues, Mm, pues bueno, yo creo que ya también lo hemos tocado un poco y es tu propósito te está encontrando, ¿no? O sea, mm, el tema de que la fe esté ahí en Sagitario es que uno siempre, o sea, yo creo que uno tiene que tenerse fe a uno mismo, ¿no? Como saber que uno va navegando hacia allá. Sí, sí, creo que hay gente que puede ser tan terca que se queda estancada y no crece, creo. Pero yo creo que todo el mundo tiene como ese sentir ahí debajo. Entonces yo creo que sí, o sea, más allá de cómo explicar el miedo, creo que si hay alguien que siente miedo por no encontrar el propósito, la herramienta más importante, o bueno, primero saber que ese miedo está muy bien, porque ese miedo le está haciendo una alerta, está diciendo, venga, eso quiere decir que ahí ya estás bien, porque ese miedo que sientes te está diciendo como algo ahí, te está diciendo, estás incómoda, no te gusta lo que estás viviendo, no te gusta lo que está pasando. Entonces, eso quiere mm, decir que hay un lugar de ti muy sabio que se quiere pivotear y mover. Entonces, fíjate que tener miedo a no encontrar el propósito es mejor que no tenerlo o que no sentirlo. Ya es una llamada de alerta. Y esto es para decir que no importa uno en el lugar donde uno esté, uno sí está, uno puede ver el propósito, si se escucha hacia adentro y si se permite como hacerse caso. Por eso es que yo soy como tan defensora de mi lugar ariano, ¿no? Como no, venga, que es que hay un sentir de mí que sí me dice que esto es lo que yo quiero hacer o lo que quiero tener. Entonces, creo que ante ese miedo lo que uno tiene que hacer de verdad es tratar de empezar a escucharse, siempre como tratar de escuchar qué es lo que tengo que priorizar ahorita en mi vida y atender. De pronto es
esta tusa, o de pronto es este sueño que se me viene todos los días, o es estas vacaciones que me estoy imaginando, o eso, es tratar como de buscar hacia dónde me estoy yendo a veces cuando no estoy poniendo atención y tratar de ponerle, de cogerme desde ahí. Pero entonces ante el miedo, creo que también la terapia. O sea, aquí Ujú. yo diría como es traer a la luz ese miedo y empezar a explorarlo, porque yo creo que por ahí hay mucha información, porque a la larga yo creo que todo el mundo tiene ese lugar para encontrar el propósito, pero se pueden, el riesgo que hay es que la gente no accione nunca, como que lo evada eternamente, porque eso sí puede pasar, o que sean tan tercos, como que no y no y no, y la vida ahí diciéndote, cambia, por favor, cambia, y tú no, no, pues eso también puede pasar, y hay gente así, como generación, por ejemplo, la generación boomer o algo así. Ajá. Yo creo que ese es más el miedo del propósito. El miedo del propósito tal vez no es no encontrarlo, sino no escucharlo, no hacerle caso, ¿sí? Como esa voz que te dice que pintes, no, que te vayas a viajar por el mundo, que te divorcies. Es ahí. Ujú. Em, Sin miedo sería como a que te quedes ahí 30 años después, digas como, ah, nunca hice lo que esa vocecita me dijo, no salí de ese trabajo a tiempo, no salí de esa, o sea, como no haberse atrevido como desde ahí. Sí, a Em, moverse. Exacto, y lo que decíamos de que la aventura tiene el factor miedo. Entonces, que tengas miedo, nice, Sí. ese es, ahí vas. Eso es mejor que no tenerle miedo, porque eso quiere decir como, bueno, ya estoy viendo algo de frente. Eso sería como lo que yo diría con respecto a tenerle miedo a no encontrarlo. ¿Tú qué? ¿Qué piensas? A ver, no pienso igual que tú, así que voy a ir con la siguiente. Tiene que ver encontrar el propósito con tener dinero. Esto es, yo creo que parte de las De distorsioncitas, a menos Capri que tengas Tauro, a Saturno, ajá. De a Capri menos que a tengas Saturno. Tauro en la 9, que tengas allí como una naturaleza de querer tener y no sé, que el dinero esté muy relacionado. Hay gente que le motiva mucho el dinero, le moviliza mucho el dinero y eso está perfecto. Lo que quiero decir es que en términos generales, pues no necesariamente, Mm, aunque puede estar perfectamente que tú tengas un trabajo en el que te sientas en propósito y bueno, con eso tienes dinero y sientas que tu propósito te da dinero, ¿no? Pero no es como un hecho general de que el propósito esté vinculado con el dinero. mm. No, total, total, voy ahí contigo, Ay, ciento por y bueno, ciento. aquí la última. ¿Ibas a decir algo, Meli? No, que ahí voy contigo 100. Listo. Y la última es cómo saber cuál es tu Dharma. El Dharma son como como acciones como en las que sentimos que estamos haciendo lo correcto y que no solo como nos da felicidad, sino que ayudamos a otros. Yo siento que parte del Dharma se manifiesta en la casa 9, en la constelación que tenemos allí, pero también se manifiesta también en otras casas, como dijimos, la 1 y la 5. Es una visión muy personal porque creo que hay como unas, si lo vemos desde, por ejemplo, desde astrología védica, que bueno, hace poco estuve leyendo como unas fuentes desde allí, en la casa uno hay como un dharma o propósito con uno mismo. Es decir, cuando uno vive la energía de la casa uno, lo que tenemos en casa uno, la constelación que está allí, los planetas que influyen allí, uno está como cumpliendo con uno mismo, teniendo gasolina de uno para uno. ¿No? Como dándose lo que uno necesita para moverse en el mundo. En la casa 5 hay como una necesidad de expandir ese propósito. También es que, por ejemplo, fíjense, en la casa 5 están los hijos, ¿no? Es como esta necesidad de hacer que ese propósito que yo tengo sea más grande, o se reproduzca, o se poderlo como expandir desde ese sentido. Y en la casa 9 está como la expresión máxima de ese Dharma o de ese propósito espiritual, ¿no? Entonces, esto desde la astrología védica, que yo a veces complemento varias visiones y las voy viviendo y probando y ahí voy sacando mis propios métodos. Pero yo diría que, pues viéndolo así, tenemos varios caminos de Dharma, ¿no? Como de cierta forma hay tres casas que pueden representar el Dharma. Y yo me inclinaría del todo como al tema de la casa 9, que es como una energía que nos
hace sentir lo que digo, como alineados, como que estamos teniendo gasolina para poder accionar y al mismo tiempo desde esa gasolina, desde ese viaje propio, desde esa búsqueda propia, desde esa construcción de sentido que cada uno tenga, desde su libertad de creencias, va a poder tener un impacto. Va a generar impacto por consecuencia, no porque lo busque, sino porque la gente va, o sea, es a veces visible cuando alguien está haciendo algo que ama, algo que le apasiona, ¿Mm? algo que, o sea, nosotras, por ejemplo, acá dijimos y que vamos a hablar 20 minutos. 20 minutos es que creo Sí, que tenemos una hora y media y yo no me di cuenta en ningún momento y ahorita estoy así como, oh, wow, ha pasado una hora y media y no sé sí, yo cuándo pensaba pasó lo una hora y mismo. media. Entonces, fíjense, esta es una expresión, por ejemplo, del propósito. Uno puede hablar una hora y media, no te aburres, te sientes con energía, sientes que quieres como expandir eso y de cierta forma también te sientes como, uy, amo esto, me estoy divirtiendo, estoy haciendo algo que también... Y ustedes están ahí escuchando que capaz cualquier locha o peso o moneda les cae de, no lo había visto así, ya, entonces se nutren también de este propósito nuestro, que es este camino. Total, total. Yo quería completar ahí con lo que tú decías, que de lo que el Dharma está asociado a uno 5 y 9 normalmente son, o sea, no normalmente, pero en una gran mayoría de casos siempre es el mismo elemento el que cae en la casa uno, la casa 5 y la casa 9 cada quien. Entonces, la forma en que yo lo entiendo, como yo le digo a la gente, es como si es agua, por ejemplo, tu lugar donde tienes que poner atención son tus emociones. Entonces, tú muévete desde lo emocional. ¿Qué es lo que te está dando angustia? ¿Qué es lo que te tiene tan triste? Abre esa puerta porque ahí es donde te vas moviendo hacia tu propósito. Si También tú, los por ejemplo, tienes... afectos, las relaciones, Exacto, es lo desde el sentir. emocional, nutrir, la espiritualidad también. Exacto. Todas esas cosas, por ejemplo, claro, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Que es un lugar así súper amoroso y súper todo, pues eso te va a enfocar sí o sí hacia tu propósito, ¿no? Si tú eres signos de tierra, es que los de tierra la tienen más fácil, porque es que ellos sí, literal, es como es de atender el cuerpo, ¿no? El placer aquí, lo que quiero, lo que me quiero Construir. comer, exacto, y a la larga al final sí construyen, exacto, ellos materializan. Claro, porque no hablamos, pero un Capri en la 9 ese sí de pronto sí tiene visiones más. Ahora quiero tener una empresa, pum, la monto, pero es saber que esos unos, no todos, Sí, los que pueden exactamente. llegar desde ese lugar. Para signos de fuego, em, bueno, también este es como más fácil porque están en su elemento natural. Ujú. Eh, pero para signos de fuego sí hay que escuchar mucho donde yo haciendo me siento rico, ¿sí? Como, por ejemplo, donde sí, como mi cuerpo se siente, o como que tengo muchas ganas de actuar, donde yo tengo ganas de actuar, donde, acá es como donde yo tengo ideas, ¿no? Entonces, de pronto en Ujú. el trabajo normal no tengo ideas, pero luego llego a mi casa y tengo 1000 ideas para pintar. Pues ahí esas son lo que tú tienes que atender. Entonces, ¿qué tienes que atender? Tus ideas. Siempre he querido pintar un cuadro, píntalo. Siempre he querido sí, ahí donde están las ideas, yo me iría por fuego, aunque ese podría ser aire también, Lo que pasa porque es aire que también son conexiones. hay un tema también con el fuego que es que representa también la inspiración. O Exacto, sea, como desde el entonces, sentir claro, donde ahí. uno se siente inspirado, a uno, y el fuego también está ligado a la creatividad. Entonces, ahí hay un tema como de donde mi cuerpo siente entusiasmo, Sí, donde mi es lo que yo cuerpo... siempre he querido hacer, ¿sí? No es tanto las Ujú, ideas que tengo, porque las ideas sí son más del mundo del sí, aire, ese es el que yo le diría, como si tú tienes signos de aire en casa uno, casa 5, casa 9. ¿Qué son tus ideas? ¿Qué es lo que tú piensas? No pienso en esto. Pero desde el fuego, si es de qué es lo que yo siempre he querido hacer. A mí me pasa eso resto, ¿no? Como que yo siempre quise hacer esto. Pues hazlo. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que es la pista para también saber cómo cuál es ese camino. El Dharma es seguir el elemento. Si es la emoción primero, si es el hacer primero, si es el sentir o de la tierra, como el querer primero, o si finalmente son las ideas las que deberías atender. Y desde ahí creo que también se puede uno conectar con ese sí, propósito. sí.
desde los signos de aire también es muy importante el tema del entendimiento, La del entender. razón, Todo lo sí. que está ligado a la razón, entender cosas, de repente también pueden tener, ese propósito puede tener una manifestación muy intelectual, como el poder comprender las cosas desde el mundo de las ideas, conectarme con las ideas de otros, Sí, estudiar, por ejemplo, como hay gente estudiar. que de verdad todo el tiempo quiere aprender cosas y es como, bueno, ahora que, porque yo he visto mucha gente que se frena, ¿no? Pero es que ahora yo que me voy a poner a estudiar mandarín, sí, pero si a ti lo que te gusta es aprender, pues métete a No, aprender, total. ¿qué importa? ¿Qué importa Exacto. que eso no tenga sentido coherente? Pero si eso es lo que, por eso yo digo como es como lo que a uno finalmente lo mueve, así no tenga sentido coherente. Entonces creo que la razón igual tiene que tener tiene que ir más desde la curiosidad y no desde eso, no tiene sentido, sí tiene sentido, porque ese es el tema de Zeus, ¿no? Que él también era muy juzgón. Sí. Y es esa mismo cuando nuestro Zeus es muy juzgón, es cuando empezamos a decir, pero qué bobada eso que tú quieres hacer, o qué bobada eso que quieres. Eso no tiene sentido. Sí, cuando ese man no está como con su mentalidad bien de Zeus, sino cuando viene con ese ruido, es cuando no le ponemos atención realmente. Como hay que aprender como a decirle como, ven, cállate un momento y déjame ver por qué es que a mí me gusta como esta idea o conecto con esto. Pero sí, yo diría como que cada uno de esos elementos son como pistas, ¿no? Para que la gente diga, ah, bueno, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo fuego ahí y de verdad yo me muevo, es como, ¿qué quiero hacer ahorita? Esto, bueno, listo. Em, Ujú. por ahí se me va moviendo Ah, no, mentiras, yo tengo agua ahí, pero personas de Déjame. fuego se mueven ahí. Pero con agua, lo mío, claro, es qué quiero, qué siento. Ahorita siento una tristeza. Ah, bueno, navego hacia exploro esa emoción y ahí me voy encontrando con mi propósito. Total. Entonces, bueno, yo creo que, ¿qué tal Pero esto de una hora nos y... eran 20 minutos. Oh, Bueno, perdón. oh my God, sí, una hora y 40. Gracias a las personas que pues han estado aquí Ay, escuchando. sí. Eh, y bueno, yo creo que me animaría mucho. Vamos a ver de qué otra conversa o tertulia astrológica podemos tener, pero estuvo delicioso, Meli. Muchas gracias por Gracias, llevar Shani. conmigo A esta idea a ti. cabo y por acompañarnos en este propósito. Está de más decir que pues si alguno quiere guía en carta astral, cualquiera de las dos con la que se sientan alineado o llamado, lo que sea, estamos súper a la orden. ¡Ay, qué bella! Por ahí, no sé. Gracias en Ay, verdad por ahí estar. gracias. Todo estuvo muy movilizado y muy bonito, entonces si tienen también alguna visión de propósito, esto va a quedar grabado, pueden comentar, a nosotros también nos gusta mucho como incluir nuevas visiones y cuestionarnos cosas. Y bueno, si también tienen un tema que quieren que hablemos Eso. próximamente, por favor también nos comentan, nos escriben por privado, por WhatsApp, por donde quieran, que la idea es que estos espacios también se sostengan y que estemos aquí como en estas conversadas, debates que también como que nos nutren mucho, ¿no? De una. Miren, Ay, Shani, yo muchas hablando de gracias. propósito, yo tengo agua en esas casas y yo hablando de nos nutren mucho Sí, esto. total, igualitas. Bueno, gracias, Meli. Ay, Abrazos Shani, y a ti, abrazos a todos. gracias. Voy a ver Bueno, si sé cómo guardar esto. No sé por cómo guardar favor. esto. Eh, Bueno, yo ¿Cómo me hago voy. esto? Dale, Ok, chao. chao, hermosa. Y aquí, ¿cómo termino el en vivo? No sé cómo terminar el en vivo. Esto es una cacharreadita. Ojalá que he grabado, por Dios. Agregar, desactivar. Mm, no. ¿Y si me salgo y ya?